El primer invitado de la semana, Agustín Romero, licenciado de Economía y analista en el Instituto Argentina Grande. Hola Agustín, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a la mañana de Punto Uno Stream. Hola, buen día, Lisandro, equipo, ¿cómo andan? Bien, un gusto que estés con nosotros, un gusto que siempre el equipo de Argentina Grande y que tiene un gran equipo de politólogos, de economistas, siempre se prende a conversar con nosotros sobre qué pasa con la economía, con las claves económicas de la semana, con el informe que ustedes hacen, relevamiento semanal, con algunas cuestiones de coyuntura. Venimos hablando, y es algo bastante interesante en la Argentina, lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa y con lo que es el balance cambiario. ¿Por qué en este gobierno tan liberal, tan pro empresa, entra menos guita de la que sale en términos de flujo de capital para la producción? Esto es una de las cuestiones que ustedes estuvieron viendo porque encontraron que hay un máximo negativo de salida de capitales por utilidades y dividendos, ¿no? Sí, así es. Esto es una dinámica, ¿no?, propia del modelo que está llevando a cabo este gobierno, que, bueno, está muy anclado en una base extractivista, ¿no?, de sectores de enclave que justamente, eh, digamos, son parte, ¿no?, de este proceso de apertura de la economía que bueno, tiene, entre otras, este tipo de consecuencias, ¿no? Ujú. Estamos, obviamente, frente a una situación muy particular respecto de otros años, con Vaca Muerta funcionando, ¿no? Eso eh, prácticamente dio vuelta la balanza energética y mejoró mucho la cuenta corriente externa, eh, lo cual implica una mayor disponibilidad de divisas, ¿no? Esto en el país, y con la apertura que está viendo de la cuenta capital, ¿no? Se encuentra con las propias contradicciones o limitaciones, si se quiere, del modelo, ¿no? En este sentido, como bien mencionás, ¿no?, tenemos un récord de salida de utilidades, que si bien, digamos, es esperable un proceso de apertura después de no haber podido remitir utilidades durante un tiempo. Bueno, hay que ver en qué medida, ¿no?, es posible que esto conviva con, bueno, falta de inversión, falta de consumo y al mismo tiempo otros canales de salida de la cuenta, digamos, del balance de pagos de la cuenta externa, como, bueno, son, eh, bueno, estamos atravesando un momento mundial de fútbol, donde un país muy fanático del fútbol también aprovecha para salir afuera. Eso, digamos, más allá de poner como una mirada así, de juzgar los consumos de dólares, digamos, que quiere hacer el país, digamos, lo que interesa marcar es la convivencia y la magnitud de todas las salidas de capitales, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que bueno, uno de los ejes del modelo actual, ¿no?, en términos de cambio así legislativo, estructural, está asociado al RIGI, a las grandes inversiones y demás. Y lo que vemos también, al mismo tiempo que, como decís, se están remitiendo utilidades, no tenemos eh, un ingreso de inversión extranjera directa significativo, ¿no? Y bueno, no está tan claro como parece ser desde el oficialismo que estén las cuentas tan ordenadas, ¿no? Porque hay que también contemplar esta situación particular, ¿no?, donde se está manteniendo, eh, digamos, no quieren ceder por ningún lado, ¿no? Y el mismo modelo va mostrando las limitaciones, ¿no? En los Claro. últimos meses el tipo de cambio fue subiendo, ahora está pudiendo comprar menos divisas el Banco Central. Entonces, bueno, ahí está también, ¿no?, esas tensiones del modelo entre acumular divisas, entre, bueno, ¿no?, también desentrañar un poco, que capaz es más nuestra tarea desde el instituto y desde el lado de la comunicación, este vínculo entre el superávit fiscal, ¿no?, y eh, la acumulación de deuda que está teniendo este gobierno, que Sí. es
digamos, una elección frente a poder tener un ingreso más genuino, digamos, vía actividad y recaudación, ¿no? Consumo masivo, que sea una vía de ingresos para el sector público para comprar las divisas en vez de tener que recurrir a deuda también. Exactamente a eso te quería llevar y para tratar de explicarlo, digo, en este informe que ustedes también han planteado alrededor de qué pasa con la economía y los ganadores y perdedores que tiene el modelo, ustedes marcan que en el primer semestre hubo un saldo comercial positivo, o sea, vendimos más de lo que importamos por casi 11.783 millones de dólares. Es un platal, pero lo que ustedes están marcando es, bueno, hay una parte que tiene que ver con lo que las empresas extranjeras y nacionales sacan al exterior, que limpia, que saca por la cuenta capital ingreso de Argentina, producido en la Argentina, y otra de las cuestiones que también se está llevando es la dolarización de personas humanas, o sea, los que compran dólares, y el pago de deuda, porque claro, mañana tenemos el pago de los globales y bonares, que son 4.300 millones de dólares. Entonces, si por bien, por un lado, hay ganadores vinculados a la energía, a las empresas exportadoras, eso no queda en el resto del sistema, sino que hay perdedores. ¿Quiénes son esos perdedores? ¿Quién es lo que están viendo? Digo, porque ustedes también están marcando una cuestión que tiene que ver con el precio de la nafta, que se derrumbó el precio internacional, pero en la Argentina no bajó para nada el costo del combustible. Sí, definitivamente, eso vendría a ser como la otra cara, ¿no? Del lado de los ingresos, ¿no? Vemos más allá del agregado que muestran desde el gobierno de que la Argentina está creciendo, cuando uno desagrega por sectores, por ejemplo, un dato que salió en el último semanal, si uno toma del último año, el crecimiento interanual fue en el mes de abril del 1,6%, ¿no? Ahora, cuando uno descompone ese 1,6%, en el agregado hay sectores que caen y sectores que crecen, ¿no? Claro. Bueno, lo que vemos es que de los sectores que crecen, que explican en vez de un crecimiento del 1,6%, los sectores que crecen todos sumados dan un 2,7% de crecimiento, ¿no? Si no fuese porque hay sectores que están cayendo simultáneamente. Bueno, lo que nosotros mencionamos es que, bueno, el sector agrícola extractivo explican el 70% casi del crecimiento interanual del mes, de ese 2,7 de crecimiento de estos sectores que justamente no son los que más empleo generan, ni tampoco de calidad, incluso sectores como el minero, que uno, por sentido común, por lo que en lo que está apoyado este modelo, que es en parte el sector minero, lo que mencionábamos del RIGI, bueno, incluso se están destruyendo empleos allí en esos sectores. Y cuando vemos los sectores que están perdiendo, ¿no? Vemos que industria y comercio en el mes de abril de la variación interanual explican el 80% de la caída, ¿no? Los sectores que más empleo generan, y en el caso del comercio, y empleo registrado también, refiriéndome a eso, y de mayor calidad, que es el de la industria, ¿no? Entonces, eh, ahí se ve un poco esta dinámica en términos de sectores, ramas de actividad, de ganadores y perdedores, pero la contracara de esto, al ver la dinámica de los ingresos de las familias, ¿no? Bueno, lo que notamos y que justamente mencionamos es el peso de los servicios, como bien decís, ¿no? Uno de los grandes cambios estructurales de el esquema, digamos, de este gobierno. Eh, y bueno, allí venimos trabajando varias cosas, como bien mencionabas, lo del combustible, que está muy a favor de subir en momentos de estrés, pero cuando ese estrés se vuelve para atrás, el precio volvió a bajar, eso no estuvo reflejado en los surtidores, ¿no? Y como para terminar de concluir con este tema del peso de los servicios, ¿no? Es una de las cosas que venimos marcando. Eh, Para dar ejemplos, ¿no? En el mes de julio nada más aumentaron los trenes 8,6%, agua 3%, gas 2,8%. Son todos aumentos que están por encima de la inflación.
Eh, entonces, bueno, eso cada vez tiene un peso mayor en el gasto total del bolsillo, que entre alquiler y gastos generales deja un ingreso menor al final del día, esto de que el mes es cada vez más largo. eh, y bueno, como te decía, afecta a la actividad general, afecta a la recaudación. Pero también tiene una contracara muy fuerte, que es capaz la más crítica, más conversada últimamente, que nosotros venimos desde el instituto conversándola desde el año pasado, que es el tema de la morosidad de las familias, ¿no? Las familias y las Quería volver un empresas. poquitito a esto que vos estás contando sobre la cuestión de los servicios, porque ustedes lo retrataron muy bien en este último informe que qué decimos de economía, con un título que me parece muy significativo, digo, porque vos contaste iguales para área metropolitana, buena parte, supongo, de lo que son los aumentos solo de julio, de que todos están igual o por encima de la inflación, en un momento donde se supone que vamos a un proceso de baja de la inflación, de desinflación, bueno, no los servicios, que son los que obviamente más le llevan a las familias. Pero ustedes dicen, bueno, los servicios desde el 2023 tuvieron un aumento real del 190%, o sea, casi se duplicaron. Y lo marcaron como, bueno, ahora hay que trabajar 14 horas más por mes o de las 150, 160 horas semanales que habitualmente puede tener un convenio, un poco más, 172 si trabajás que vos tenés que trabajar 14 horas más por mes para pagar exclusivamente los servicios. O sea, del tiempo limitado, finito, que a uno le lleva o que tiene a disposición del trabajo, bueno, ahora tiene que trabajar 14 horas o 14 horas se las lleva solo pagar los servicios. Para ponerlo, creo que estoy interpretando bien lo que está en el informe, pagar una canasta de servicios a mismo valor, ¿sí? Digo, a valor El mismo constante, consumo, digamos. al mismo consumo a una persona para un asalariado privado, como a mismo valor, si estuviéramos en noviembre del 2023, se serían 61.000 pesos, cuando ahora en junio de este año, esa misma canasta cuesta 177.000 pesos. Me parece que es un número bastante significativo y muestra, bueno, el aumento real que tuvo, el costo que tienen los servicios, que después te lleva también al costo, porque hay endeudamiento en algún punto, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, algunas mínimas aclaraciones, pero es siempre en términos de promedio, ¿no? Nosotros lo que hacemos es armar una canasta de consumo y ver respecto de noviembre 23, como decías, así hace, digamos, más allá de las magnitudes exactas y demás, que es una cuestión, obviamente, de cómo se arma la canasta, pero es una tendencia general que cada instituto, consultoras que hacen, digamos, este ejercicio, digamos, es lo que se muestra, es eso, y siempre tomando, ¿no? Cuando uno dice 14 horas más, es tomando el precio de una hora promedio de trabajo, de, eh, también como para tener en cuenta eso. Eh, pero sí, evidentemente el- la contracara que tiene es un endeudamiento de las familias, ¿no? Como decir, empiezan a competir los gastos, ¿no? Nosotros vemos Exactamente. incluso también, eh, son competencias de gastos de los más necesarios, ¿no? Estamos diciendo los servicios, el agua, la luz, el transporte, ¿no? Obviamente el aumento del precio del colectivo, del tren, del subte, tienen también, que mostramos en los informes semanales, una contracara en la caída de los viajes, ¿no? Eso es gente que camina más para llegar al trabajo, se toma un bondi menos. Eh, y bueno, obviamente también empiezan a competir, ¿no? Con los gastos de la tarjeta, con los gastos de las cuotas que había podido comprarme de algún electrodoméstico, bueno, las billeteras virtuales, ¿no? Que ahí es donde vemos El los punto mayores central del niveles endeudamiento. de morosidad, ¿no? Que es donde Exactamente. tienen también menos regulada la tasa, son como esos grises, ¿no? Legales que permite esto, tasas de interés totalmente descabelladas, que uno en la medida que no paga eso mes a mes, se hace una pelota
y bueno, como te decía hace un rato, interesa justamente tratar capaz de hacer este link un poco más con estas cosas del día a día, ¿no? Que vemos la morosidad de familias en niveles récord. Hay 26.000 empresas cerradas y otras 20.000 que están en situación irrecuperable de la morosidad. Exactamente. Entonces, así como le pega a las empresas que dan trabajo, a los trabajadores que son también los que consumen, eso termina eh, siendo como eh, Central. una serpiente que se come la cola, ¿no? Es Exactamente. el círculo de Vicioso. la, bueno, ni hablar de las salidas, ¿no? Que la desesperación propia de las personas empiezan a buscar estas situaciones que tienen que ver con el juego que está muy, Como parte central. sí, Agustín, también muy fomentado ahora por el tema del mundial. eh, y, y bueno, eso es un punto. poco el panorama como lo venimos siguiendo semana a semana, así que los invitamos a ustedes y a la audiencia también a seguir los informes semanales, seguirnos en redes. Obviamente, todas las semanas Eh, nosotros siempre estamos juntos con Hernán y con todo el equipo del IAG, que siempre les damos. Agustín, muy claro, muy consistente, muy diverso lo que hemos recorrido en este recorte, en este panorama de qué pasa en la economía. Agustín Romero, integrante, economista, integrante del Instituto Argentina Grande. Muchísimas gracias. bueno, gracias a ustedes. Ya estamos hasta la próxima. Un saludo.